los enfrentamientos con el ESMAD no se han detenido durante la cuarentena nacional a causa del coronavirus. Desde que se decretó la contingencia el 24 de marzo, la presencia del ESMAD en los territorios no ha menguado y se debe a las diferentes protestas sociales que campesinos e indígenas han hecho en contra de la erradicación forzada de cultivos ilícitos y la falta de garantías para sobrevivir durante la cuarentena. El 22 de abril, un menor de 17 años resultó muerto en el Cesar en medio de un enfrentamiento entre el ESMAD y la comunidad, que protestaba por falta de mercados. El 29 de abril, campesinos de El Bagre, en Antioquia, registraron el arribo de miembros del ESMAD para enfrentar a los campesinos que se oponen a la erradicación forzada en tiempos del coronavirus. El 7 de mayo se conoció que un proceso de convocatoria que tiene por objetivo la compra de municiones para el ESMAD tendría un costo de 9.500 millones de pesos. Pero devolvámonos y hablemos de la historia del ESMAD. El 20 de febrero, la ONU le pidió al gobierno que revisara los protocolos del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD, que avanzara en la investigación de los casos donde hubo exceso de fuerza y que le hiciera una profunda transformación. Desde Andrés Pastrana, quien lo creó durante su mandato, pasando por los gobiernos de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, Iván Duque y algunos gobiernos locales, el ESMAD ha sido centro de críticas por parte de la población y sectores sociales y políticos, pues ha sido una fuerza a la que todos los presidentes y algunos alcaldes y mandatarios locales han recurrido durante los paros cafeteros, paperos, campesinos, mineros y de estudiantes, así como a las marchas y distintas protestas. Hoy un representante a la Cámara está a puertas de presentar un proyecto de ley para el desmantelamiento de esta fuerza pública. En 2019, un grupo de congresistas y abogados del colectivo José Alvear Restrepo le pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que vigilara las protestas que se dan en Colombia desde noviembre pasado. Se debe mantener el ESMAD, modificar sus resoluciones, hay que desmantelarlo, crear una nueva fuerza. Hablemos del ESMAD. En 1999, el presidente Andrés Pastrana creó el ESMAD como una medida transitoria para controlar de forma especializada manifestaciones, disturbios y espectáculos públicos, pues el ejército y la policía no estaban capacitados para ello. En aquel momento lo conformaban 6 oficiales, 8 suboficiales y 200 patrulleros. Luego de las marchas cocaleras en el sur del país, mediante la resolución 1363 del 14 de abril de 1999, se convierte en una fuerza pública permanente dentro del Estado colombiano. Nosotros vemos el ESMAD como una institución que era importante tenerla, una institución que era especializada dentro de la policía para evitar disturbios. Y no se puede, pues por un lado, permitir que se vandalice y se acabe con el patrimonio público o privado por un lado en esas revoluciones. A veces uno lo hacen con infiltrados, pues con daño, o a veces simplemente la propia dinámica de la protesta lleva a que se salga del parámetro normal, pacífico que debería tener. El 2 de marzo del 2000, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, llevó a cabo un desalojo en la calle El Cartucho de Bogotá, en la cual se presentó un enfrentamiento entre habitantes de calle y cerca de 200 agentes del ESMAD. En ese hecho murió Mauricio Octavio Fonseca por el impacto de una recalzada. Es la primera víctima mortal registrada a manos del ESMAD. En el 2009, por medio de la resolución 3514, se creó el manual para regular las acciones del ESMAD y así enmarcarlas en los protocolos internacionales. Ese mismo año, el ESMAD ya había asesinado a 14 personas durante marchas y protestas, 6 de ellas en el 2005, cuando el presidente Álvaro Uribe estaba negociando el TLC con los Estados Unidos. En el paro cafetero, entre febrero y marzo de 2013, hubo cerca de 100 lesionados y se judicializaron a 30 manifestantes. Esto coincidió con un aumento del 948% del presupuesto del ESMAD. Este pasó de 112 millones en 2012 a 1.171 millones en 2013. Para ese momento, el ESMAD ya utilizaba armas de letalidad reducida, como gas pimienta y descargas eléctricas. Ese presupuesto aumentó nuevamente en 2016 cuando subió a 7.056 millones. Ese año fueron 8 las víctimas mortales. Yo, por supuesto, creo en la idea de que el Estado, cualquier Estado, debe reservarse, por razones de orden social, de orden público social, el monopolio sobre el uso legítimo de la fuerza. Pero lo que caracteriza a un Estado democrático es limitar al máximo
ese uso del monopolio legítimo de la fuerza, limitarlo al máximo. Entonces, cuando usted lo usa, ya no limitando al máximo, sino que lo usa desbordadamente, como a través del ESMAD, pues está ejerciendo violencia contra la sociedad. El Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD nace en un contexto de protesta social como un órgano transitorio, ¿cierto? También respondiendo a una dinámica de militarización de la protesta. Entonces, lo que hemos visto y evidenciamos desde que se creó es que su real actuación es de represión más que de contención, que se supone que debió haber sido en un principio lo que debía ser cuando se creó transitoriamente. Son llamativas dos resoluciones de 2015 y 2017. En la primera se expide un manual para el control de las manifestaciones y en ella se solicita la presencia de la Procuraduría, Defensoría y oficinas delegadas de la ONU como veedoras. Esto cambió con la resolución 03002 de 2017, en la que se hace referencia a solicitar acompañamiento del Ministerio Público y gestores, sin especificar su papel. Ha sido más bien una forma de amedrentar la protesta social y disminuir de alguna forma la fuerza que ha tenido la protesta social en Colombia, a tal punto que la gente cuando ve el ESMAD en las marchas lo que hace es sentir temor. Pero es que el problema no es de la fuerza, sino del modo como se usa, ¿sí? Y esto por eso no tiene ni color político, ¿sí? A menos que estemos pensando en una sociedad ideal donde no existieran problemas, ¿no es cierto? Pero es que la fuerza no habla sino de la debilidad del consenso social. Y el consenso social es débil cuando no se satisfacen equilibradamente los problemas. Y esta es una sociedad muy desigual y tan profundamente desigual, y la respuesta es más represión. No, eso no tiene sentido. En el informe Silencio Oficial, un aturdido grito de justicia por los 20 años del ESMAD, la ONG Temblores dice que 34 personas fueron asesinadas por el ESMAD. El 27% eran indígenas, el 27% eran campesinos y el 27% eran estudiantes, precisamente uno de los sectores con mayores enfrentamientos con la fuerza pública y con más críticas hacia ese escuadrón. Por su parte, la revista Noche y Nieblas del CINEP registra 43 casos de víctimas mortales durante los 20 años del ESMAD. 26 ocurrieron en medio de una movilización social, 2 durante desalojos, 4 en concentraciones campesinas, 5 en rituales indígenas, 2 en asambleas comunales y 4 a la salida de un partido de fútbol. Movilización, yo me he movilizado, yo he caminado, yo he protestado por cosas que no me gustan en este país. Y yo nunca he visto en esas protestas que hubiera habido un golpe, se haya quebrado un vidrio. Se puede protestar pacíficamente. Entonces yo creo que la violencia no puede ser camino. Y el ESMAD no entra antes de, el ESMAD entra posterior a que haya esos tipos de desmanes, donde se bloquean las vías cuando no está autorizado, cuando se toman lugares públicos o privados. Esas marchas va gente que en realidad sí está pensando sobre el país. Pienso que hay gente que también está muy informada y que va a la marcha de manera pacífica. También pienso que hay gente que no tiene ni idea a qué va la marcha y acepta, porque somos eso, somos una masa que nos volvemos crítica y arrogante cuando nos vemos con más de 10 o 15 personas, como también hay otra gente que va preparada para el tema de desestabilizar el proceso. Las víctimas de los enfrentamientos no solo han sido civiles. Según la policía, 9 integrantes del ESMAD murieron durante actos violentos y más de 2.000 agentes resultaron lesionados. El ESMAD tiene detractores y defensores a ultranza. Para algunos académicos, estos enfrentamientos son una guerra innecesaria, por lo que el país se habría ahorrado la muerte de civiles y policías. Después del asesinato del estudiante Dylan Cruz el pasado 23 de noviembre, sectores sociales, políticos y estudiantes han insistido en el desmonte del ESMAD y otros han pedido un cambio en el uso de la fuerza. En ese caso, se soluciona el problema con el desmonte del ESMAD, con la creación de un nuevo grupo o con un cambio en el uso de la fuerza. Ya empezamos desde el Congreso, hicimos un debate en la Comisión Sexta, allí con el ministro, con los generales, y determinamos que esta fuerza, de la manera como actúa, no es necesaria.
¿sabes? Es una fuerza que no se necesita en este momento. Aquí lo que nosotros estamos buscando es desmontar esa fuerza y ese uso tan desmedido de la fuerza del ESMAD y poner una fuerza más humanizada. Aquí lo que tenemos que buscar es qué es la fuerza pública que estamos buscando, qué es la fuerza pública que Colombia hoy necesita, y creemos y estamos convencidos que no es el ESMAD. Nosotros compartimos el desmonte del ESMAD, sobre todo porque cuando se crea el ESMAD, que fue para controlar de alguna manera la protesta social y los desmanes en la protesta social, inicialmente se planteó el no uso de armas letales, pero después en el 2013, cuando les dan la posibilidad de trabajar o de utilizar armas de letalidad reducida, se aumentaron la violación de derechos humanos. Es importante la presencia del ESMAD, siempre ajustando detalles como debe haber. No creo que sea justa esa solicitud de acabar con el ESMAD en Colombia. Yo creo que no tiene ni justificación, yo creo que tiene unos intereses, hay algunos que tienen unos intereses bastante oscuros para que finalmente haya algún tipo de enfrentamiento mucho más directo con la policía, con eventual uso de otro tipo de armas, inclusive más peligrosos, para intentar victimizar a algunos. Yo creo que ese no es el propósito, yo creo que eso no debería ser. No le veo reitero, ni justificación, ningún tipo de objetivo. El ESMAD es una fuerza, como lo digo, reactiva, no es una fuerza que esté buscando cómo bloquear la protesta. ¿Por qué atacar la autoridad de un país? La institucionalidad de un país. A mí nadie, nunca, del ESMAD me ha golpeado en 7 u 8 marchas que he hecho. Y dirán, no, es que eran parte del Estado. No, porque yo voy a lo mío, estoy en lo mío. Tengo la postura, pero no tengo por qué ir a atacar la institucionalidad, a lo privado, porque hay una tesis ahí que viene desde Sao Paulo hace 5 años. Y es que las manifestaciones necesitan ruido, necesitan noticias, si no los medios no salen, no están en el centro de la opinión, y esa es una teoría nefasta. El director de la policía, general Óscar Ate Ortúa, dijo a finales del año pasado que habían 69 fallos condenatorios contra miembros del ESMAD y que habían sancionado a 86 agentes. En la medida que las sanciones crecen, también ha aumentado a 23 el número de escuadrones del ESMAD. Ahora tienen presencia en 19 regiones del país y lo conforman 3.580 personas. Yo no sé si lo mejor sea desmontarlo o no desmontarlo, para empezar por el final. Pues porque es que desmontamos el ESMAD y montamos el CAMEM o el RUN o cualquier cosa. El problema no es la existencia de ese nombre, de esa fuerza. El problema es la concepción sobre el uso de la fuerza que está teniendo la policía. Porque el ESMAD lo hace en masa en momentos de tropeles universitarios o de marchas sociales, pero en la cotidianidad 2 policías en una moto más paran a un pelado y si el pelado se enoja porque lo están cogiendo duro, lo cogen a pata. Entonces es más allá. Pero es que ese es un cuerpo creado para guerra, no para pacificar, sino para producir guerras. Esa es inclusive, yo lo veo siempre como una especie de entrenamiento de la policía, inocuo, que no produce sino problemas. Eso ni al Estado ni a los gobiernos le produce nada. A ellos no se les está exigiendo ninguna responsabilidad y yo creo que ese es un momento en que el país no tiene que pensar únicamente que hay derechos de los que protestan, sino que tienen deberes y que los organizadores sepan quiénes están marchando, que no se les infiltre cualquier persona por allá, varios y además encapuchados y después entonces nadie es responsable y no pasó nada. No solo es el discurso de un sector de izquierda, sino que en parte de la derecha se considera que debe haber un cambio en el uso de la fuerza, que el ESMAD se ha excedido en su uso, pero que su figura debe mantenerse. Más allá del desmantelamiento o no del ESMAD, se trata de garantizar de manera efectiva un derecho fundamental, el derecho a la protesta social. ¿Y usted qué haría con el ESMAD?